Bueno, seguimos explicando el paso 44. Puedes usar, dice, ¿no? Botones radio botón, para que preguntas en las que quieres que el usuario solo te dé una respuesta, a partir de múltiples opciones. Aquí hay un ejemplo de un radio button con la opción cat input, con el input type y el atributo type y el valor, ¿no? Radio. Recuerda que los elementos input son de autocierre y no necesitan etiquetas de cierre. Antes de la casilla de entrada de texto input, añade un radio de button con la opción indoor. Ok, lo que está pidiéndonos es que añadimos un input con el tipo del atributo radio y, eh, y al final lo pongamos el texto al texto al input indoor. Entonces lo que vamos a crear es un input, ¿no? Como dice el ejercicio. Le vamos a dar un tipo type, un valor radio. Cerramos, bueno, no sé, no es como es de autocierre, solo de la etiqueta de apertura. Y le vamos a poner el texto de el texto para cerrar el texto que nos dice el ejercicio, la opción indoor. Y como pueden ver, acá ya se ha añadido, ¿no? Es para marcar, es un botón radio, es un de tipo radio, ¿no? A marcar. Dice, los elementos label se utilizan para ayudar a asociar un texto al elemento input con el propio valor, no, con el propio elemento input, especialmente para las tecnologías de asistencia como lectores de pantalla. Por ejemplo, label y dentro del label está el input, ¿no? Como se puede apreciar. Y dice que hace que al hacer clic la palabra cat seleccione el radio button correspondiente. Añade a tu radio un botón dentro de un elemento label. Ok. Pero hay que especificar para qué es bien el label, ¿no? El label se utiliza para ayudar a asociar un texto a un elemento input, como el propio elemento input, especialmente para las tecnologías de asistencia como lectores de pantalla. Ok. Entonces lo que nos dice el ejercicio es que añadamos un label, ¿no? Un elemento label. Aquí vamos a poner su etiqueta de cierre, label. Y listo. Pasamos al siguiente, le paso 46, ¿no? El atributo ID se utiliza para identificar elementos HTML específicos. Cada atributo ID debe tener un valor único, diferente a los demás valores ID de la página. Añade un atributo ID con el valor indoor al radio button con los que los elementos tienen múltiples atributos en el orden de los atributos no es importante. Ok, nos dice que añadimos un atributo ID con el valor indoor al radio button. Entonces nuestro radio button es este y le vamos a poner un ID, ¿no? Puede ser acá o puede ser acá. Le vamos a poner un ID y le vamos a poner un indoor, ¿no? Y eso sería. Ok, crea otro botón de radio debajo del primero. Anídalo. Dice, crea un botón de radio, dice, ¿no? Debajo del primero, anídalo dentro de un elemento label con outdoor, con el texto label. Dale botón de radio atributo ID con el valor. Ok. Dice que vamos a crear un botón de radio debajo del primero. Ok. Anídalo dentro de un elemento label. Dale el botón de radio. Crea un botón de radio debajo del primero. Ok. Supongo que es ID. Con ID outdoor. Outdoor.
con el valor de tipo radio, ¿no? Type radio, con el texto label. Crea un botón debajo de radio, anídalo dentro del elemento label con outdoor. What? Ok, anidarlo, ¿no? Dice el elemento label. Anidarlo dentro del elemento label. Su etiqueta de cierre. Outdoor. Ok, está mal el texto. Ok, tu nuevo input debe tener un atributo con el valor. Oh, está bien. Ya, vamos a ver. Crea un botón debajo de radio del primero. Estamos creando el botón. Anídalo del elemento label, ok, con outdoor. Con el texto del label. Ok. Acá vamos a cambiarlo. Vamos a poner outdoor. Y ahora sí creo que debería estar bien. Ok. Tengo dos botones, ¿no? Ok. Le damos al siguiente. Y nos dice, ¿no? Puedes observar que ambos elementos de radio button pueden ser seleccionados al mismo tiempo para que se seleccione un radio button. El otro, el otro se deseleccione automáticamente. Ambos botones deben ser el atributo name con el mismo valor. Añade el atributo name con el valor indoor a ambos botones. Ok. Indoor, outdoor, indoor. Ok, nos dice para que, digamos, ya no se esté marcándose, lo que uno se marque y el otro se desmarque. Espérate que puedes observar que los elementos radio pueden ser seleccionados al mismo tiempo para hacer que este seleccione un radio botón. Seleccione automáticamente ambos. Los botones deben ser su valor. Añade el atributo name. Ok, está mal acá. Dice que añadamos un atributo name. Y dentro de ese atributo name, que ambos tengan el mismo valor, ¿no? Atributo name, que ambos tengan el mismo valor para que así uno se pueda seleccionar, ¿no? Un formulario no tengan ambos, digamos, esté seleccionado y puedan mandar así el formulario. Eso sería. Ok. Paso 49 dice, si seleccionas el radio button indoor, envías el formulario los datos del radio button se basarán en atributos name y valor. Ya que estos elementos radio button no tienen un atributo value, los datos del formulario se verán indoor, outdoor o la on, lo cual no es útil cuando tienes múltiples radio button. Añade un atributo value amplios radio button. Por conveniencia, los atributos vale darles el mismo valor del atributo ID. Si envías un radio button indoor y envías un fuera los datos, se basarán en atributos name y value. Entonces no tenemos el value. Entonces lo que nos está pidiendo esta práctica es añadir el atributo value y que tengan el mismo valor del ID. En este caso, nuestro ID es indoor. Y en abajo, en el atributo value, nuestro vendría a ser outdoor, ¿no?
outdoor. Visita sería. Listo. Elemento 50, paso 50. Elemento fill set. Se utiliza para agrupar elementos input y label, ¿no? Relacionados dentro de un formulario web. Relacionados dentro de un formulario web los elementos field set. Los elementos de nivel de bloque, lo que significa que aparecer una nueva línea, anida los radio button indoor y outdoor dentro de un elemento field set. Ok. Dice que vamos a anidar, o sea, añadir los, los radio button indoor y outdoor dentro de un elemento field set. O sea, dentro. Aquí, como ya sabemos, una etiqueta de apertura y tiene su etiqueta de cierre. Field set. Listo. Y como pueden ver, ¿no? Se ha hecho este cuadradito. Los han anidado dentro de este field set. Si lo borramos, se borra el rectangulito. Para eso es más para agrupar, ¿no? Ahora tenemos otro elemento que es el elemento legend, que actúa como una leyenda de descripción para el contenido del elemento fieldset, o sea, para una descripción de este cuadradito. Se le da a los usuarios contexto, ¿no? Para que tengan un contexto de qué hay dentro de este cuadradito, ¿no? Sobre lo que deben ingresar esa parte del formulario. Añade un elemento legend con el texto o sobre ambos radio button, sobre ambos botones de radio button. Añade un elemento legend como el texto sobre ambos. Ok. Aquí va. Sobre ambos. Sobre. Dice. Legend. Legend. Etiqueta de cierre. Legend. Copiamos el texto. Y es como un esta, ¿no? Como un formulario. Y dice, ¿no? Digamos, ¿estás aprendiendo HTML? Sí, no. Ahí es un formulario. Interesante el elemento legend. Siguiente. Paso 50 nos dice, a continuación añadirás elementos input al formulario, a continuación añadirás nuevos elementos input al formulario, añade otro elemento fieldset directamente debajo del elemento fieldset existente. Ok, dice que añadamos un fieldset debajo del existente, fieldset. Como pueden ver, ¿no? Se ha creado otro rectangulito. Y nos dice, no, añadamos un elemento legend con otro ¿no? Con otra descripción de este cuadrado, del rectangulito del elemento fieldset. Lo que vamos a añadir es un elemento legend y con su etiqueta de cierre. Con el texto What's your cat's personality? ¿Cuál es tu personalidad de gato? Algo así, creo. Listo. Ahora, en el siguiente nos dice, ¿no? En el paso 54, dice que los formularios usualmente usan casillas de verificación como checkboxes. Un checkbox para preguntas puede tener más de respuestas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de checkbox, ¿no? Una casilla de dirección. Es cuando digamos un, eh, una pregunta tiene diferentes respuestas, entonces para eso se utiliza el checkbox. Bajo el elemento legend que acabas de añadir, nuestro legend, añade un atributo type con el valor checkbox y dale la opción lobby. Ok, dice acá vamos a crear un input con un atributo type con el valor de checkbox. Checkbox.
y darle opción lobby. Ok, lobby. Lobby. Ok. Eso vendría a ser, ¿no? Le estamos dando estamos dando un input con el atributo type y con el valor checkbox, de tipo checkbox o el valor checkbox y la opción login, ¿no? Para que pueda marcar. Y sí, me puedes crear más de estas y varias opciones, ¿no? Entonces pasa 55, dice, ¿no? Añade un atributo id al valor login, con el valor login, al elemento input de tipo checkbox. O sea, nos está pidiendo que añadamos un atributo al elemento. Entonces, puedes ponerlo acá o donde quieran. Yo lo pongo acá. Bueno, entonces me falta buenas prácticas, ¿no? De dónde se pone correctamente, pero como estamos aprendiendo, ambos.